Con el desarrollo de la información, el ministro de Justicia, Fernando Olivera, solicitó formalmente al Ministerio Público que levante la orden de detención dictada en contra de los comandos de Chavín de Huántar. El exhorto fue refrendado por el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, quien garantizó que los oficiales investigados no fugarán del país. El exhorto pretende librar a los comandos de Chavín de Huántar de la medida de detención preliminar, para continuar respondiendo a los requerimientos de la justicia, como ya lo habían hecho en anteriores oportunidades, sin la privación de la libertad. Además, el Poder Judicial cuenta ahora con la garantía del Ministerio de Defensa para el cumplimiento de las citaciones a los militares que liberaron a 71 rehenes de la residencia del embajador de Japón el 22 de abril de 1997. Y he hecho entrega personal al fiscal Richard Saavedra de la exhortación que en nombre del Poder Ejecutivo he formulado ante esa Fiscalía para que tenga a bien considerar el cambio de la solicitud de detención provisional contra los oficiales comandos del ejército peruano que participaron en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, porque ahora surge un nuevo elemento que no se tenía antes en consideración, que es la garantía expresa que da el ministro de Defensa a nombre del Poder Ejecutivo y a nombre de las Fuerzas Armadas del Perú, institución a las que todos respetamos y defendemos en cuanto defensores de la patria, garantía expresa de que no habrá ninguna posibilidad de fuga de ninguno de estos oficiales. El ministro de Defensa está asumiendo una responsabilidad ante el país y ante la justicia, que es una garantía que se debe tener en consideración, y eso tocará ponderar debidamente al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando adopten sus resoluciones con independencia. De esta medida está exceptuado el coronel Jesús Amudio, a quien le fue confiado el emeretista Tito luego de la confrontación y posteriormente apareció sin vida. De otro lado, el ministro de Justicia rechazó algunos cargos levantados contra su persona por el doctor Alan García. Alan García es ignorante cuando dice que y miente deliberadamente cuando dice que el ministro de Justicia ha ordenado la captura de los comandos del ejército. Eso es mala fe y es concordante con el estado crítico en el que se debe encontrar García luego de los 3 duros golpes que ha recibido en esta última semana. Repito, la derrota de la interpelación de Kuczynski, que él anunció y pidió la cabeza de Kuczynski, la derrota en el paro general que él convocó y apoyó, como le consta a todo el país, fue derrotado también ahí, y la última derrota el día de ayer con el multitudinario mitin de Perú Posible de respaldo a la democracia y al presidente Toledo. El ministro de Justicia, Fernando Olivera, se pronunció sobre la orden de detención contra un grupo de comandos Chavín de Huántar. Con la palabra empeñada, el ministro de Justicia, Fernando Olivera, estableció que el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, ha garantizado que si los comandos quedan en libertad, concurrirán a las citaciones del Poder Judicial y Ministerio Público. Por ello, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Fernando Olivera, anunció que presentó formalmente una exhortación al fiscal anticorrupción, Richard Saavedra, para que considere el cambio de la medida de detención provisional a los comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar. Olivera Vega sostuvo que Alan García miente al decir que el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, interfirió para lograr la detención de los oficiales. Esto se debe, según Olivera, como consecuencia a los últimos fracasos que obtuvo García, como el paro de los frentes regionales, la interpelación al ministro de Economía y el multitudinario mitin de Perú Posible. Esta tarde en el Ministerio Público, el ministro de Justicia, Fernando Olivera, declaró para la prensa. Escuchemos lo que dijo. Muy buenos días. He sostenido una reunión con la señora fiscal de la Nación, doctora Nelly Calderón Navarro, y he hecho entrega personal al fiscal Richard Saavedra del
la exhortación que en nombre del Poder Ejecutivo he formulado ante esa Fiscalía para que tenga a bien considerar el cambio de la solicitud de detención provisional contra los oficiales comandos del Ejército peruano que participaron en el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en diciembre de 1997. He formulado esta exhortación en base a las atribuciones legales que me confiere la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia en su artículo 5, en tanto corresponde al Ministerio de Justicia promover una eficiente y pronta administración de justicia vinculando al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades. A su vez, el Decreto Legislativo número 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, expresamente dispone que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, puede hacer exhortaciones a los miembros del Ministerio Público en relación con el ejercicio de sus atribuciones. Conforme a esas atribuciones legales, hemos formalizado esta exhortación para que la Fiscalía Provincial tenga a bien considerar el cambio de la solicitud de detención provisional contra los comandos del Ejército peruano a quienes se ha dictado orden de detención. Se ha excluido de la exhortación al coronel Zamudio y a todo el resto de oficiales cuyos nombres son de conocimiento ya de la opinión pública. Se ha puesto en conocimiento de la Tercera Fiscalía Provincial el oficio 0097-2002 que me ha cursado el ministro de Defensa, doctor Aurelio Loret de Mola, mediante el cual solicita esta exhortación al Ministerio de Justicia y expresamente señala que el Ministerio de Defensa garantiza plenamente la total disposición de los comandos del Ejército afectados por la medida de detención a someterse a la justicia y a no entorpecer la actitud probatoria en el proceso en que son investigados. El ministro de Defensa garantiza la concurrencia de los comandos del Ejército, los oficiales, que además, a lo largo de toda esta investigación que ha durado más de un año, han concurrido a todas y cada una de las citaciones realizadas por el Ministerio Público. En ningún momento han puesto trabas a la investigación del Ministerio Público. Obra en el expediente como prueba fehaciente de su colaboración esas declaraciones que se han hecho ante el Ministerio Público, ante la policía, porque todos tenemos el común propósito de buscar la verdad. Y si se ha cometido algún exceso o algún delito, pues debe ser sancionado dentro de la independencia de la justicia y con plena aplicación de la ley. Lo que no se considera atendible es que existiendo esta ejecutoria de respeto a la ley, asistiendo a todas las citaciones del Ministerio Público, se dicte o se solicite un pedido de detención provisional contra estos oficiales, comandos del Ejército, que en diciembre del 97, cumpliendo un deber con la patria, liberaron a los rehenes de la Embajada del Japón, que eran víctimas del terrorismo criminal, que nunca debemos olvidar los peruanos y que siempre debemos estar unidos en su condena y en su rechazo. Esperamos que pronto se tenga una respuesta por parte del Ministerio Público y estaremos atentos a esta resolución que dé la Fiscalía
y que la decisión que tome la Fiscalía en caso de atender nuestra exhortación sea debidamente trasladada al juez correspondiente, que entendemos que es el juez Barreto, para que la investigación en el ámbito judicial se realice con todas las garantías y con toda la colaboración comprobada del Ejército peruano, del Ministerio de Defensa y de los comandos oficiales del Ejército. Quiero concluir diciendo que es necesario reiterar que el Poder Ejecutivo es plenamente respetuoso de la autonomía e independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, y conforme a ello declara expresamente que acatará los mandatos de la justicia emanados de un debido proceso. Quedo a disposición de ustedes, señores periodistas. No hemos sido recibidos como corresponde a una gestión oficial que realiza el ministro de Justicia ante la Fiscalía de la Nación y ante el fiscal provincial especializado, doctor Saavedra, gestión que se realiza con toda la transparencia del caso y en el marco legal y constitucional vigente. Y hemos sido escuchados, el fiscal ha expresado su conocimiento de las facultades del Ministerio de Justicia para formular esta exhortación, igualmente que la señora fiscal de la Nación, y su voluntad de adoptar una resolución en el más breve plazo posible, sobre todo porque ahora surge un nuevo elemento que no se tenía antes en consideración, que es la garantía expresa que da el ministro de Defensa a nombre del Poder Ejecutivo y a nombre de las Fuerzas Armadas del Perú, institución a las que todos respetamos y defendemos en cuanto defensores de la patria, garantía expresa de que no habrá ninguna posibilidad de fuga de ninguno de estos oficiales. El ministro de Defensa está asumiendo una responsabilidad ante el país y ante la justicia, que es una garantía que se debe tener en consideración, y eso tocará ponderar debidamente al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando adopten sus resoluciones con independencia. Ministro, usted ha hecho referencia a dos dispositivos legales en los cuales se basa para hacer el pedido. Sin embargo, van a haber sectores que van a opinar que esto es una clara intromisión en la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué les diría usted a estos sectores? Bueno, siempre habrá pues quien critique la acción del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo, pero creo que este es un tema en donde los peruanos deberíamos dar muestras de unidad, porque de lo que se busca es que haya justicia, de lo que se trata es de conocer la verdad y de lo que se trata es de garantizar esa búsqueda de la verdad sin abusar de nadie, menos de quienes el país guarda un reconocimiento por la valerosa actitud del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Aquí, si hubiera un antecedente de resistencia a la convocatoria de la policía o del Ministerio Público en todo este año de investigación, pues se consideraría mérito para dudar de la conducta de los comandos en cuanto a su colaboración con la justicia, pero no es el caso. Pero como quiera que siempre puede existir esa posibilidad, el Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Defensa, está asumiendo la responsabilidad de garantizar ante la justicia que estarán a disposición de la justicia cuantas veces sean requeridos los comandos, haciendo clara excepción del caso del coronel Zamudio, porque allí existirían otro tipo de responsabilidades vinculadas al caso del terrorista denominado Tito, y porque tiene además otro tipo de responsabilidades con otros casos en donde también es requisitoriado por la justicia peruana. El señor García ha dicho el día de hoy que hay una falta de... ¿A cuál García se refiere, perdón? Al expresidente Alan García.
Ha dicho que hay una falta de coherencia dado que el Ejecutivo muestra su respaldo al comando Chavín de Huántar. Sin embargo, el procurador, que para él depende de usted, es el que está impulsando estas investigaciones y la detención. Sí. Aquí el único incoherente es Alan García. Y yo lo comprendo, porque está realmente afectado luego de los duros golpes que ha recibido en los últimos días. Hay que recordar que Alan García fue el promotor de la interpelación de Pedro Pablo Kuczynski y fue incapaz de convocar siquiera a todos los parlamentarios de su partido, porque hay que recordar que de los 28 faltó uno, prefirió irse de viaje con el presidente de la República a Nueva York. La disciplina de los compañeros no ha funcionado en esta oportunidad. Primer golpe que lo afecta a García. Segundo golpe, el fracaso del paro nacional que Alan García convocó conjuntamente con los grupos radicales y extremistas. Y el tercer golpe, que lo ha afectado muchísimo también, es ver que el presidente Toledo mantiene un respaldo popular evidente con el mitin multitudinario que el día de ayer se ha dado en el Campo de Marte, convocado por Perú Posible. Entonces, aquí el que está dando muestras de incoherencia y de ignorancia es Alan García. Yo no sé si es que convendría recordarle que los procuradores, según la ley, hay que recordarle la ley siempre a García, aunque él pretende olvidar siempre la ley. El artículo 4 de la Ley de Representación y Defensa del Estado en Asuntos Judiciales dice expresamente: los procuradores públicos son independientes en el ejercicio de sus funciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada ley. En consecuencia, lo que hay en la declaración de Alan García es mala fe y una clara intención de utilización política de un caso que merece ser esclarecido y que no merece ser utilizado para querer llevar rédito político para ningún partido. Nosotros por eso hemos sabido también reservar pronunciamientos sobre ese proyecto de ley de amnistía que se ha planteado en el Congreso de la República, dentro del derecho que tienen los parlamentarios de plantear iniciativas, pero que en efecto podría presuponer una ley de amnistía el que se presuma culpabilidad de todos los posibles amnistiados, y eso sería injusto. Lo que hay que hacer es realizar una investigación a fondo, continuarla, profundizarla en el Ministerio Público, si es necesario, en el Poder Judicial. Pareciera que ya hay cabeza de proceso judicial con el caso del terrorista Tito y del coronel Zamudio, pero de allí a que se quiera llegar a situaciones extremas de manipulación política por alguien que ha perdido la brújula luego de estos 3 duros golpes que ha recibido, como Alan García, es un claro ejemplo. Quiero repetir, Alan García está afectado, se le nota incoherente, le ha dado pataleta esta mañana, luego del golpe de la interpelación. De eso no habla, ¿no? Ha cambiado de tema, se ha olvidado de eso, se ha olvidado del respaldo que dio el APRA de Alan García al paro nacional y que derrotamos, y no ha querido hablar del mitin multitudinario del día de ayer. En consecuencia, ahora no encuentra otro tema para entrar a terciar que querer utilizar políticamente este caso en donde el gobierno tiene una clara posición tomada. ¿Usted comparte con el presidente? Usted dice que se ha obviado en esta exhortación al coronel Zamudio. Quería saber si hay otras personas, otros mujeres a los cuales también se ha obviado este pedido. Y lo segundo, ¿qué hará el Ejecutivo en caso el Ministerio Público en Derechos a Atribuciones decide pues no hacer o acatar esta exhortación y continuar con el pedido de detención temporal? Bueno, como se dice en la propia comunicación, el Poder Ejecutivo siempre cumple y hace cumplir las resoluciones y sentencias judiciales dentro del debido proceso. Ahora hay una serie también de apelaciones que los afectados de la medida están planteando. Hay una acción de habeas corpus también en giro, se me ha informado, y habrá pues que ver el desenlace que se tome en las próximas horas, los próximos días, pero siempre dentro de lo que es el orden constitucional, que supone una
división de poderes y que cada quien tiene el rol que la Constitución y las leyes orgánicas le asigna cumplir. Ministro, su despacho respalda al procurador Gamarra en vista de que en los últimos días algunas publicaciones lo estaban vinculando al MRTA. Yo creo que ese tipo de cargos tan fuertes pues tienen que ser fundamentados. Nos hemos acostumbrado a hacer cargos un tanto ligeros, obviamente. Si ese fuera el caso, pues no habría no solo respaldo, sino que nadie estaría en el ejercicio de la función pública, sino debería estar procesado, no un terrorista, me está hablando. Creo que son extremos a los que se está llegando, que en todo caso va a ayudar a hacer docencia en el país sobre el rol que cada quien tiene en la administración de justicia. Y creo que mal se hace en calificar y llenar de adjetivos a quienes desde su respetable punto de vista están cumpliendo su deber. En consecuencia, nosotros dejamos que la justicia actúe con independencia, ese es nuestro deber, pero también cumplimos el nuestro, haciendo saber a la justicia que tiene las garantías suficientes para no considerar como pasibles de fuga a quienes están siendo materia de investigación y que pueden ser materia de investigación judicial y que participaron, repito, no hay que dejar de decirlo permanentemente, en el rescate de la Embajada de Japón y que devolvieron la libertad no solo a los rehenes que estaban en la Embajada de Japón, sino le devolvieron la libertad a todos los peruanos que estábamos siendo chantajeados criminalmente por el terrorismo que quería gobernarnos mediante el secuestro, y felizmente, gracias a Dios y a la profesionalidad de los comandos del ejército, se pudo liberar a estos rehenes con el menor costo de vidas posibles. Siempre, por cierto, recordando al doctor Giusti, recordando al coronel Valer, a los héroes que cayeron allí como víctimas inocentes del terrorismo criminal que nunca más debe volver y frente al cual todos debemos estar unidos. Que se habían obviado, aparte de coronel Zamudio, es que se ha obviado algún... No, es el único nombre. Se ha señalado que hay declaraciones del presidente Alejandro Toledo como ligereza, se ha señalado que el 75% de...